En mi vida anterior, renuncié a la selectividad por amor, solo para que mi mejor amigo de la infancia y mi supuesta mejor amiga me utilizaran. Me estafaron hasta el último céntimo que tenía. Acabé muriendo sola, enferma y sin dinero, en un piso de alquiler ruinoso lejos de casa. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la sala de estudio de segundo de bachillerato. Lo vi a él pasándole una nota coqueta a ella por debajo del pupitre. Toda mi antigua obsesión se desvaneció en un instante. En esta vida, solo voy a pensar en mí. Matrícula de honor. Beca completa. Futura estrella académica. Para cuando ellos se estén destrozando en el fango, yo estaré en un lugar que nunca podrían alcanzar. Él llora. Dice que lo engañaron. Ya no es mi problema. Una de las luces fluorescentes de la sala de estudio parpadeaba. Zumbaba como una mosca atrapada contra mi oído. Yo estaba encorvada sobre el pupitre, con la frente pegada al plástico frío. Mi mente se inundó de imágenes violentas y desordenadas. El techo manchado de moho de aquel pequeño piso de alquiler. El sonido de un bote de pastillas rodando por el suelo. La pantalla de mi móvil encendiéndose y apagándose. Una y otra vez, sin que nadie llamara nunca. Luego, la asfixia. Una asfixia lenta y solitaria. Me incorporé de golpe. La dura luz blanca de los fluorescentes lo teñía todo de un blanco pálido. La pizarra todavía tenía el anuncio del simulacro de selectividad de mañana garabateado con tiza. Unos cuantos estudiantes al fondo susurraban. El murmullo de las páginas al pasar llenaba la silenciosa habitación. Me miré las manos. Suaves, pálidas, con un ligero callo en el nudillo por sujetar el lápiz. No eran las manos huesudas y venosas que tuve al final. Estaba de vuelta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la garganta. Me clavé las uñas en el muslo a través del pantalón del uniforme. El dolor agudo y real lo confirmó. No era un sueño. Giré la cabeza lentamente. En la tercera fila, junto a la ventana, Marcos Reyes estaba inclinado sobre sus deberes. Su perfil se suavizaba con la luz de la calle que entraba por el cristal. Tenía algo escondido bajo el codo y, con un pequeño movimiento de su dedo, lo empujó sobre el pupitre. Una nota doblada en forma de triángulo se deslizó hacia el asiento de su derecha. Laura Vidal estaba sentada allí. La cogió rápidamente. La retorcía entre sus dedos. Una sonrisita de suficiencia asomaba en sus labios. Sus ojos se arrugaban como lunas crecientes. En mi vida anterior, esa imagen me habría oprimido el pecho y revuelto el estómago. Habría puesto 1000 excusas por ellos. Solo son amigos. Están comparando respuestas. Ahora, veía esa nota entre los dedos resbaladizos de Laura por la crema. Y solo un pensamiento cruzó mi mente. Patético. Muy patético. En mi vida anterior, abandoné la carrera hacia la selectividad por Marcos. Porque él dijo que me esperaría. Que conquistaríamos el mundo juntos. ¿Y qué pasó? Él conquistó el mundo con Laura. Yo me quedé sola en una ciudad extraña, sirviendo mesas, repartiendo folletos, viviendo en un sótano. Laura me estafó todos mis ahorros, llamándolo una inversión. Marcos lo supo todo el tiempo. En la última llamada que le hice, me dijo, «Dios, eres tan pesada, tú elegiste seguirme, nadie te obligó». El día que morí, publicaron fotos de sus vacaciones en Instagram, etiquetados en las Maldivas. El recuerdo era tan nítido que sentí como si una cuchilla me raspara los ojos. Pero, extrañamente, no lloré. La antigua. Yo habría llorado. Habría temblado. Habría sollozado bajo las sábanas hasta no poder respirar. Ya no. Cuando has muerto una vez, se te acaban las lágrimas. Aparté la vista y cogí mi lápiz. Un examen de matemáticas en blanco estaba abierto frente a mí. En mi vida anterior, nunca podía concentrarme en los deberes. Mi cabeza siempre estaba llena de si Marcos me había sonreído ese día, o si Laura le había vuelto a pedir los apuntes. Ahora cogí mi lápiz y empecé con la primera pregunta tipo test. Funciones. Fácil. Antes no las entendía porque mi mente siempre estaba en otro sitio. Pero viviendo por segunda vez con la cabeza finalmente despejada,
Todos esos problemas que parecían imposibles simplemente se resolvieron solos. No solos. Todas esas noches en vela en aquel piso de alquiler, me preguntaba una y otra vez, ¿y si hubiera estudiado duro entonces? ¿Las cosas serían diferentes? Ese arrepentimiento, ese y si ardiente, era mi combustible ahora. Escribía rápido, un problema tras otro. El rasgueo de mi lápiz sonaba fuerte en el aula silenciosa. Alguien me tocó el hombro. Me giré. Laura me miraba con la cabeza ladeada, con aquella nota todavía en la mano. Sonreía dulcemente. ¿Cómo haces el 14 de mates? Vas volando. Se inclinó, y ese familiar y empalagoso perfume a gardenia me golpeó la nariz. En mi vida anterior, le habría entregado mi examen sin pensarlo, incluso le habría explicado los pasos. Ahora la miré a los ojos. Grandes, redondos, tan buenos para fingir inocencia. Pues no, dije. La sonrisa de Laura vaciló medio segundo. Pero si estabas. Ir rápido no significa que las esté haciendo bien. Le di la vuelta a mi examen, con el lado en blanco hacia arriba. Pregúntale al profesor. Su expresión cambió por un instante. La sonrisa se desvaneció y un destello de molestia cruzó sus ojos. Pero recuperó su actitud dulce e inocente en un abrir y cerrar de ojos. Vale, bien. Iré a preguntarle a Marcos. Al girarse, rozó deliberadamente mi pupitre, tirando mi estuche al suelo. Uy, perdón. Se agachó para recogerlo, echando un vistazo rápido a mis respuestas mientras lo hacía. No dije nada. Dejé que copiara si quería. En esta vida, solo había distancia entre nosotras. Ni amistad, ni conexión. Cogí mi estuche y seguí trabajando. Cuando sonó el timbre, había terminado todo el examen. Marcos se levantó y se estiró. Me miró con una sonrisa, esa sonrisa que yo solía pensar que era como la brisa de primavera. Ahora parecía de plástico, falsa a más no poder. Oye, Sofía, ¿vamos a casa juntos?, dijo, casual y despreocupado, como si fuera un hecho, como si la amiga de la infancia que conocía de siempre fuera a decir que sí. En mi vida anterior, habría sentido. Habría metido todo en la mochila y habría trotado tras él como un cachorro ansioso. Pero no, metí el examen en mi mochila. Tengo que ir a hablar con la orientadora. Marcos parpadeó. Claramente no esperaba que le dijera que no. Para él, Sofía Álvarez nunca le decía que no. ¿Sobre qué? Es muy tarde. Asunto mío. Me colgué la mochila al hombro y pasé de largo. Por el rabillo del ojo, lo vi allí de pie, con la mano todavía medio levantada, como si hubiera estado a punto de hacerme un gesto para que me acercara. Laura gritó desde atrás. Marcos, ¿qué haces aquí? Te he traído tu té de burbujas favorito. No miré atrás. Las luces del pasillo se extendían una tras otra. Caminé rápido, cada paso firme, con una sola cosa en mente: llegar al despacho, encontrar a la señora Torres. Preguntarle si todavía podía cambiarme al bachillerato de ciencias. En mi vida anterior, me quedé en el de humanidades porque Marcos estaba allí. En esta vida, me voy a ciencias. Voy a hacer la selectividad. Voy a entrar en la mejor universidad. Voy a ir a un lugar que ellos nunca, jamás, podrán alcanzar. No por rencor, no para demostrar nada, simplemente para vivir para mí, por una vez. La puerta del despacho estaba entreabierta. La luz se derramaba por el pasillo. Llamé 3 veces. Adelante. La señora Torres, mi tutora, estaba corrigiendo exámenes. Levantó la vista, sorprendida de verme. Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde? Me planté frente a su escritorio, con la espalda recta. Señora Torres, quiero cambiarme al bachillerato de ciencias. Su bolígrafo se detuvo a mitad de una corrección. Perdona. Quiero cambiarme al bachillerato de ciencias. Repetí. ¿Todavía es posible a estas alturas del curso? La señora Torres dejó el bolígrafo y me miró de arriba a abajo como si estuviera comprobando si bromeaba. Sofía, ya estamos en el 2º trimestre de 2º de bachillerato. La selectividad es en 4 meses. Tienes una base sólida en humanidades. Cambiar ahora. Física, química, biología.
No has estudiado nada de eso sistemáticamente. ¿Cómo podrías seguir el ritmo? Aprenderé. 4 meses es suficiente. La señora Torres me miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. ¿Es por alguna pelea con un amigo? No, dije. Lo he pensado bien. Se me dan mejor las ciencias. Elegí la rama equivocada antes. No era mentira. Todas esas noches en vela de mi vida pasada, devoraba cursos online en mi móvil. Matemáticas, física, programación. Me di cuenta de que aprendía ciencias mucho más rápido que humanidades. Simplemente había renunciado a lo que se me daba bien, todo por un chico. La señora Torres guardó silencio por 1 minuto. Se subió las gafas por la nariz. Tus notas de matemáticas siempre han sido buenas, pero cambiar de rama requiere el consentimiento de tus padres y el del tutor de ciencias. Hablaré con mis padres. La interrumpí. Señora Torres, solo dígame, ¿el instituto lo permite administrativamente? Me sostuvo la mirada durante unos segundos. Quizás vio algo diferente en mí. Preguntaré, dijo finalmente, pero te lo advierto, si tus notas caen en picado, será tu responsabilidad. ¿Entendido? Con eso, me di la vuelta y salí del despacho. El pasillo estaba vacío. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas. En esta vida, nunca más me haré pequeña por nadie. Nunca. El cambio fue más fácil de lo que esperaba. La razón es simple. Cuando mi madre escuchó bachillerato de ciencias por teléfono, no discutió. Estaba encantada. Por fin has entrado en razón. Su voz se quebró. Siempre te dije que estabas hecha para las ciencias, pero insististe en seguir a ese Marcos Reyes. Mamá, tenías razón. Tenías razón. Ni una palabra más. ¿Qué necesitas que haga? ¿Firmar papeles? Mañana estaré allí. A mi madre nunca le gustó Marcos. Decía que no había nada genuino en su mirada, que su sonrisa era resbaladiza y falsa. En mi vida anterior, pensé que simplemente no entendía el amor juvenil, que era una anticuada. Ahora sabía que la intuición de una madre nunca se equivoca. Al día siguiente, mi pupitre fue trasladado del aula de humanidades a la de ciencias. La nueva clase estaba en la 4ª planta. Las ventanas daban al campo de fútbol. La luz del sol entraba a raudales y el aire olía a polvo de tiza. Sin Marcos, sin Laura. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Podía respirar más fácilmente que en años. El señor Garrido, el tutor de ciencias, daba física. Tendría unos 40 y tantos años. Pelo ralo, directo y sin rodeos. Sofía Álvarez, ¿verdad? Hay que tener agallas. Cambiando de rama en segundo, dejó un libro de texto sobre mi pupitre. Empezarás a ponerte al día en física desde mecánica, química desde moles, biología. ¿Qué optativas cogiste? Empiezo todo desde cero. El señor Garrido me miró. No dijo nada más. Señaló con la barbilla un asiento vacío junto a la ventana, en la última fila. Siéntate ahí. Es tranquilo. Bueno para estudiar por tu cuenta. Ven a verme después de clase si tienes preguntas. Asentí, cogí mi mochila y me dirigí al fondo. Mientras caminaba, oí susurros. ¿No es esa Sofía, la de humanidades? ¿Por qué se ha cambiado? He oído que ha roto con su novio. Cambiarse a ciencias en segundo. Está loca. Lo ignoré todo. Me senté y abrí la primera página de mi libro de física. A partir de ese momento, el tiempo solo tenía una unidad para mí. La cuenta atrás para la selectividad. Me hice un horario. 4 horas al día para estudiar física. 2 para química. 1 para biología. Y seguir con los ejercicios de matemáticas. Despertarme a las 5:30. Dormir a medianoche. Sin charlas entre clases. Sin siesta a la hora de comer. Cada minuto libre lo pasaba memorizando fórmulas y ecuaciones. La primera semana fue un infierno. El análisis de fuerzas en física me hacía palpitar la cabeza. Ajustar ecuaciones químicas era como descifrar un código. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, pensaba en aquel techo mohoso del piso de alquiler. Pensaba en esa última llamada a Marcos. Pensaba en él diciendo, «Dios, eres tan pesada», con ese tono aburrido e irritado.
y el dolor se convertía en combustible. Mordía el lápiz y seguía adelante. En la segunda semana, las cosas empezaron a encajar. El señor Garrido hizo una pregunta en clase de física. Levanté la mano y resolví un problema de la tercera ley de Newton en voz alta. Lo hice bien. Los ojos del señor Garrido se iluminaron. Asintió. Buen trabajo. Tercera semana. Primer simulacro de examen en ciencias. Cuando salieron las notas, quedé la 18ª de mi clase. No era genial. Pero para alguien que había sido una estudiante de humanidades pura 3 semanas antes, era suficiente. El señor Garrido me llamó a su despacho. Progresas rápido. Tu base de matemáticas te está ayudando y tienes talento para la física, pero la química sigue siendo tu punto débil, especialmente la orgánica. Lo sé. Estoy en ello. Asintió, sacando una pila de hojas impresas de su cajón. Estos son los tipos de preguntas de química más frecuentes de la selectividad de años anteriores. Cógelos. Ven a buscarme si te atascas. Gracias, señor Garrido. Me giré para irme. Sofía, me detuve. Tienes la mirada más perspicaz de todos los estudiantes que he tenido, dijo. No la desperdicies. Apreté mi lápiz con fuerza y asentí con firmeza. Cuando salí del despacho, alguien estaba apoyado en la pared a la vuelta de la esquina. Marcos. Sostenía una botella de agua sin abrir. Cuando me vio, sonrió. Oye, Sofía, llevo días buscándote. Ni siquiera me dijiste que te habías cambiado de rama. Su tono era ligero, como si no fuera gran cosa. Pero lo vi en sus ojos, confusión y un destello de incertidumbre. En mi vida anterior, me habría ablandado. Le habría explicado que solo quería un cambio de aires y habría cedido ante esa sonrisa. No le vi el sentido, dije, pasando de largo. Sofía. Intentó agarrarme del brazo. Me aparté, rápido, más rápido de lo que esperaba. La mano de Marcos quedó suspendida en el aire y su rostro finalmente cambió. No era ira, sino desconcierto, como el de alguien que busca algo que siempre ha estado en el mismo sitio, solo para descubrir que ha desaparecido. ¿Qué te pasa últimamente? Bajó la mano. ¿He hecho algo que te haya molestado? Me detuve y me giré para mirarlo. La luz de la calle le daba en la cara. Realmente era guapo. Nariz recta, rasgos limpios. Ese pequeño colmillo que se le veía al sonreír. Había estado mirando esa cara durante más de una década, hasta el día en que morí. Ahora era como mirar a un extraño. Marcos, dije su nombre completo, lento y claro. No has hecho nada. Simplemente estoy ocupada estudiando, pero tú nunca solías. El pasado es el pasado. Lo corté. Ya no hay un solía entre nosotros. Las palabras sonaron duras. Tan duras que abrió la boca, pero no salió nada. No quería quedarme ni un segundo más. Me di la vuelta y subí las escaleras, firme, sin dudar. Detrás de mí, oí la voz de Laura. Marcos, ¿qué haces aquí? Te he traído tu té de burbujas favorito. Caminé más rápido, desapareciendo en la esquina de la escalera. Mi pecho estaba en calma como un agua quieta. No agua quieta, un lago helado. Corrientes furiosas bajo la superficie. Pero la parte superior era lisa e intacta. Me aferré a esa calma y me centré en lo que importaba. Los días siguientes, me volqué por completo en mis estudios. Cuarta semana, examen mensual de todo el instituto, 9º puesto en mi clase de ciencias. Sexta semana, exámenes finales de trimestre, 3ª de la clase. Mi clasificación general subió desde fuera de los 180 primeros hasta el puesto 50 y 2 de todo el curso. Cuando publicaron las notas en el tablón de anuncios de la primera planta, volvía de la cafetería con mi bandeja. Un grupo de chicas de mi antigua clase de humanidades estaba allí, susurrando. Sofía, la que se fue de nuestra clase. Puesto 52. Antes era del montón, ¿no? Se cambió a ciencias y mejoró. Imposible. Pasé junto a ellas, con la bandeja en la mano. No me detuve, pero por el rabillo del ojo, vi a Marcos de pie frente al tablón. Miró mi nombre durante mucho tiempo. El vaso de té de burbujas en su mano estaba arrugado, aplastado sin que él se diera cuenta.
El tiempo en el segundo trimestre de bachillerato parecía ir al doble de velocidad. Otro examen mensual llegó y pasó. Y los resultados revolucionaron la clase de ciencias. Quedé la primera de la clase. La 19ª de todo el curso. Nota perfecta en física. Joder. Sofía, ¿eres humana? Mi compañero de pupitre, Daniel, miraba la hoja de notas. Solo llevas aquí 2 meses. Un 10 en física. Llevo 3 años estudiando esto y nunca he sacado un 10. Levanté la vista de mi cuaderno de problemas. Si haces todos los problemas oficiales de selectividad por temas 3 veces, tú también puedes sacar un 10. ¿Quién hace eso? Lo ignoré y volví al trabajo. Pero la noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. El señor Garrido me elogió delante de toda la clase. El jefe de estudios me llamó para preguntarme si quería competir en la Olimpiada de Física. Incluso el director me mencionó en el acto del lunes. Sofía Álvarez, que se cambió a ciencias en el segundo trimestre de segundo, y aún así se ha colado entre los 20 mejores de todo el curso. Estaba en el patio con 2000 pares de ojos sobre mí. Admiración, duda, incredulidad. Permanecí allí con cara de póker. Solo pensaba en las rutas de síntesis orgánica que veríamos en la próxima clase de química. Necesitaba repasar el tema. Cuando sopló el viento, miré hacia las puertas del instituto. Las clases de humanidades estaban en la tercera fila a la izquierda. Laura se inclinaba para susurrarle algo a la chica de al lado. Lucía esa sonrisa que conocía tan bien, agria y celosa, pero envuelta en azúcar. Marcos estaba a su lado. No la miraba a ella, me miraba a mí. Su mirada atravesaba filas de estudiantes, fija directamente en mí. Algo se agitaba en sus ojos. No sabía qué. Culpa, arrepentimiento, darse cuenta finalmente de que había desechado algo valioso. Ya no importaba. Aparté la vista. Ese mismo día, a la hora de comer, Laura me encontró en la cafetería. Dejó su bandeja frente a la mía como si nada, sonriendo. Sofía, hace una eternidad que no comemos juntas. Cogí un bocado de ensalada. No levanté la vista. Has estado increíble últimamente. La primera de tu clase y todo. Apoyó la barbilla en la mano. A mí se me da fatal. Mis notas de sociales no paran de bajar. Me está estresando mucho. En mi vida anterior, esa era siempre su frase inicial. Luego vendría, Sofía, ayúdame con esto. Una forma de acercarse, de pedirme cosas, de sonsacarme información, y luego correr a contárselo todo a Marcos, incluidos mis ahorros de toda la vida. Me sonsacó la cantidad exacta. Pues estudia más, dije, y me levanté con mi bandeja. Oye, ¿a dónde vas? A clase. Tengo problemas que terminar. Sofía, gritó detrás de mí. Su voz se alzó un poco, afilada por la urgencia. ¿Tienes algún problema conmigo o algo? Me detuve. Me giré para mirarla. La cafetería estaba abarrotada. Estudiantes con bandejas pasaban junto a nuestra mesa. Laura estaba sentada allí, mirándome con sus grandes ojos brillantes, con esa cara inocente de me estás malinterpretando. ¡Qué buena actriz! Me la creí durante más de 10 años en mi vida pasada. Laura, dije su nombre completo. No tengo ningún problema contigo. Simplemente estoy ocupada, pero tú solías. Ya lo dije antes. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era nítida y clara. Ya no hay un solía. La misma frase exacta que le había dicho a Marcos. La sonrisa de Laura finalmente se rompió. Sus labios se apretaron, y esa dulce máscara se hizo añicos, revelando lo que realmente había debajo. Celos. Unos celos espesos y amargos, del tipo que dice, ¿quién te crees que eres para que te vaya mejor que a mí? Nunca se lo había visto en la cara en mi vida anterior. Antes, yo siempre estaba por debajo de ella. Peores notas, peor aspecto. Marcos ni siquiera me miraba, pero esta vida era diferente. Yo era la 19ª del curso. Ella no entraba ni en los 100 primeros. Para Laura Vidal, eso era insoportable. Sofía, has cambiado, dijo en voz baja, como si hiciera una observación, como si me estuviera acusando. Sí, dije. Adiós. Me di la vuelta y me marché. Gritó mi nombre una vez más a mi espalda.
No miré atrás. Cuando salí de la cafetería, el cálido viento de primavera me dio en la cara. Traía el olor a hierba recién cortada del campo de fútbol. Respiré hondo. Cambiado. Sí, he cambiado. Cuando has muerto una vez, no sigues siendo la misma. Esa tarde, entre la segunda y la tercera hora, estaba bebiendo agua en el pasillo cuando Marcos me acorraló. Estaba apoyado en la pared junto a la fuente, con las manos en los bolsillos, como si llevara mucho tiempo esperando. Sofía, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Pulsé el botón de la fuente. ¿He hecho algo que te haya molestado? Su voz bajó de tono, con ese matiz dolido por el que yo solía caer. Solo dímelo. Lo arreglaré. Mi botella de agua se llenó. Cerré el tapón con fuerza. Marcos, lo miré. No has hecho nada malo. Simplemente me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta de qué? De que ya no me gustas. Unos estudiantes que pasaban redujeron la velocidad, mirándonos de reojo. La cara de Marcos cambió. No estaba dolido, sino sorprendido. El tipo de sorpresa que sientes cuando algo que dabas por hecho se te niega en la cara. En su mundo, que yo, Sofía Álvarez, estuviera enamorada de él era tan cierto como que el sol sale por el este. Desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato, 8 años. Nunca había flaqueado. Que yo lo dijera en voz alta ahora era como decirle que la tierra era cuadrada. Estás de broma, ¿verdad? Forzó una sonrisa débil. No bromeo con esto, dije. Tú y Laura hacéis buena pareja. Sois perfectos el uno para el otro. Su compostura finalmente se rompió. Su rostro se contrajo por un segundo. No con dolor, sino con ofensa. Sofía, ¿qué demonios? Laura y yo. Me da igual lo que seáis Laura y tú. Lo interrumpí, mirando mi reloj. Empieza la clase. Apártate. Lo rodeé con mi botella de agua. No me agarró. No me persiguió. Pero cuando estaba a una docena de pasos, miré hacia atrás. Seguía allí de pie. Las manos fuera de los bolsillos, apretadas en puños. Tenía la mandíbula tensa, los pómulos enrojecidos, como un gato al que siempre han alimentado que de repente se da cuenta de que nadie le va a poner el pienso. No estaba triste, estaba enfadado. Enfadado porque su cosa se había atrevido a dejar de desearle. Lo vi con total claridad. Antes no podía verlo porque miraba a través de un filtro llamado amor. Ahora el filtro estaba hecho añicos. Cada microexpresión, cada impulso egoísta, cada destello de posesividad y control, todo estaba magnificado. Me daba igual, que te den. Entré en el aula, me senté y abrí mi libro de problemas de la Olimpiada de Física. 78 días para la selectividad. El instituto organizó un examen conjunto a nivel provincial. Quedé tercera en toda la provincia. Cuando salieron las notas, todo el curso hablaba de ello. Tercera de la provincia. Esa Sofía que se cambió de humanidades. He oído que ha vuelto a sacar un 10 en física, un 9, 8 en mates. ¿Está haciendo trampas o algo? Dicen que llega a las 5 de la mañana todos los días para estudiar. Los susurros llegaron a mis oídos mientras hacía mi último simulacro de ciencias. Los ignoré. Lo que realmente me hizo dejar el lápiz fue una noticia del despacho del director. La Universidad Politécnica de Madrid tenía una plaza de admisión anticipada, y los profesores me habían recomendado a mí. Cuando el señor Garrido me lo dijo en su despacho, sonreía de oreja a oreja. Sofía, te lo has ganado. Aprueba el examen escrito y la entrevista, y te bajan 4 puntos la nota de corte. Con tus notas ahora mismo, tienes la plaza asegurada. Agarré con fuerza la hoja de notificación. En mi vida anterior, ni siquiera había pisado un campus universitario. En esta vida, la mejor puerta de todas se estaba abriendo para mí por sí sola. Voy a ir, dije. Bien, empieza a prepararte. El examen escrito es a mediados del mes que viene, en Madrid. Intengedo. Cuando salí del despacho, el anochecer se cernía y las luces del pasillo acababan de encenderse. Me quedé en lo alto de las escaleras viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, y una sensación de opresión y dolor me subió por el pecho. No era tristeza. Era como si la versión de mí que murió sola en aquel piso de alquiler pudiera por fin descansar en paz. Ahora vivo por las dos. Y vivo bien.
Respiré hondo, tragué esa sensación de opresión y volví al aula para seguir estudiando. Pero no me lo esperaba. Cuanto mejores eran mis notas, más inquietas se ponían algunas personas. 3 días después de que se publicaran las notas del examen provincial, un rumor estalló en el grupo de chat del curso. He oído que Sofía ha estado haciendo trampas. Daniel me enseñó su móvil. Oye, mira esto. Me acercó la pantalla. Su cara estaba tensa. Una cuenta anónima había publicado en el grupo del curso. Alguien se cambia de humanidades a ciencias y en 2 meses queda tercera de la provincia. Es una locura. He oído que siempre se sienta junto a la ventana en los exámenes. ¿Quién sabe si alguien le pasa las respuestas desde fuera? Y es súper amiga del profesor de física. Siempre está en su despacho. Qué mal rollo. Docenas de respuestas se acumularon debajo. Gente que estaba de acuerdo. Sí, parece un poco raro. Gente cotilleando. Salseo, emoji de palomitas. Gente defendiéndome. Simplemente no veis lo duro que trabaja. Pero la que más me dolió fue una respuesta de la cuenta de Laura. Solo diré que crecí con ella. Sé cómo era académicamente antes. No dijo que yo había hecho trampas directamente, pero la insinuación era clara y rotunda. El cuchillo escondido detrás de esos puntos suspensivos cortaba más profundo que cualquier insulto. Le devolví el móvil a Daniel. ¿No estás enfadada? Enfadarme no arreglará nada. Volví a mi hoja de ejercicios. El lápiz rasgaba rápidamente el papel. La verdad habla por sí misma, pero esto es una mierda. Hazme un favor. Lo interrumpí. ¿Eh? ¿Qué? En el próximo examen mensual, apúntame en el asiento del centro de la primera fila, justo debajo de la cámara de seguridad. Daniel parpadeó durante 2 segundos, y luego soltó una carcajada. Joder, Sofía, eres brutal. Yo no me reí, mi cara era neutral, pero mis dedos estaban blancos alrededor del lápiz. Laura, en mi vida anterior, me robaste mi dinero, me robaste al chico que amaba, lo dejé pasar. En esta vida, atacas mi reputación. Bien, que las notas hablen. A ver si puedes abrir la boca delante de todos después de esto. El siguiente examen mensual llegó rápido. Me senté en el centro de la primera fila. La cámara de seguridad justo encima de mi cabeza. Nadie a menos de 2 metros a cada lado. El vigilante era el jefe de estudios, observando toda la sala como un halcón. No levanté la vista ni una sola vez, de principio a fin. Mi lápiz volaba sobre la página. Un problema tras otro. Suave y constante. Cuando salí después del último examen de ciencias, Daniel estaba esperando en la puerta. Me levantó el pulgar. Las notas salieron 3 días después. Primera de todo el instituto. Primera de toda la provincia. Un 9. 97 en ciencias. Un 10 en matemáticas. Superé al segundo por 3. 1 puntos en total. La tarde en que se publicaron las notas, el grupo de chat del curso se quedó en silencio absoluto. Bajo esa publicación anónima, aparecieron docenas de respuestas nuevas, todas criticando el drama. Trágate tus palabras. Se sentó en el centro bajo la cámara y quedó primera de la provincia. Oye, la persona que estaba criticando antes, ¿te importaría dar la cara? ¿Laura? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué ha borrado su comentario? Ja, ja, ja. La envidia es una droga muy mala. No leí nada de eso. Daniel me envió capturas de pantalla. Eché un vistazo. Dejé el móvil y abrí mi material de preparación para la admisión anticipada. Pero esa noche, Marcos apareció de nuevo después del estudio vespertino. Salí del edificio y lo encontré junto a los macizos de flores. Esta vez no estaba apoyado en la pared con las manos en los bolsillos. Esa actitud perezosa y casual había desaparecido. Estaba de pie, con el rostro serio, incluso un poco nervioso. Sofía. Seguí caminando. Sofía. Se apresuró y se puso delante de mí. Esas cosas en el grupo de chat. No le dije que publicara eso. Le dije que lo borrara, que se disculpara. No es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Te está difamando. Entonces manténla a raya tú. Aléjate de mi camino. Lo rodeé. Sofía. Me agarró la correa de la mochila. Fuerte esta vez. La correa se me clavó en el hombro. Me dolió un poco. Me detuve. Me giré. Y miré su mano en mi mochila. Suéltame. Solo escúchame, dije.
Suéltame. Mi voz no era alta, pero era helada. Incluso algunos estudiantes que pasaban redujeron la velocidad para mirar. Marcos me sostuvo la mirada durante 3 segundos. Había tantas cosas agitándose en sus ojos. Frustración, confusión, algún sentimiento que probablemente ni él mismo podía nombrar. Finalmente, me soltó. Sus dedos se deslizaron de la correa, uno por uno, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Sofía, su voz era áspera. ¿De verdad ya no te importó nada en absoluto? Esa pregunta. En mi vida anterior, había soñado con que me la hiciera. Soñado con que entrara en pánico, con que se arrepintiera, con que diera vueltas en la cama por mí, como yo las había dado por él. Pero ahora que estaba aquí, haciéndola de verdad, no sentí nada, como un vaso de agua que se había enfriado. Marcos, dije, no vales la pena como para que me importes. Su nuez subió y bajó una vez. No esperé a ver su reacción. Me di la vuelta y me marché. La luz de la luna alargaba mi sombra sobre la pista de atletismo, un paso tras otro, dejándolo cada vez más atrás. Ningún paso me persiguió. Bien. El examen escrito de admisión anticipada era en Madrid. Llegué un día antes. Me alojé en un hotel económico cerca del campus. La habitación era pequeña. Las sábanas olían a detergente. Pero era un palacio comparado con aquel piso de alquiler. Llovió un poco la mañana del examen. El aire estaba húmedo, y las aulas del examen estaban en un edificio de la universidad. Antes de entrar, me quedé fuera y miré hacia arriba. Un edificio de piedra gris, paredes de cristal, que reflejaban el cielo nublado. En mi vida anterior, ni siquiera me había atrevido a pronunciar el nombre de esta universidad en voz alta. En esta vida, estaba aquí, a punto de entrar por examen. El examen escrito duró 3 horas, todo física y matemáticas, mucho más difícil que la selectividad. Llené 4 hojas enteras de borrador solo para los 2 últimos problemas. Me temblaban las manos, no de nervios, de emoción, esa sensación de darlo todo, de exprimir hasta la última gota de conocimiento de tu cerebro. Era embriagadora, 1000 veces mejor que cualquier lágrima que hubiera derramado por Marcos Reyes. Cuando salí del aula de examen, había dejado de llover. La luz del sol se abría paso entre las nubes en finos rayos dorados, golpeando el pavimento mojado. La entrevista fue al día siguiente. 3 profesores se sentaron frente a mí. Me preguntaron por qué me había cambiado a ciencias en el segundo trimestre de segundo. Dije, antes tomé el camino equivocado, pero en 2 meses he demostrado que este es el camino correcto. El profesor de pelo plateado del medio se quitó las gafas y me miró. Tus resultados en el examen escrito son excepcionales. Especialmente el último problema de física. Tu enfoque fue muy original. ¿Puedes explicarnos cómo llegaste a él? Empecé a explicar, desde el análisis de fuerzas hasta el método infinitesimal, desde la aproximación hasta la verificación numérica. A mitad de camino, el profesor más joven me interrumpió. Espera, ¿dónde aprendiste ese método? No está en el plan de estudios de bachillerato. Autodidacta, dije. Leí los 3 primeros capítulos de un libro de física universitario. Los 3 profesores intercambiaron una mirada. El de pelo plateado sonrió. Bien. Ve a casa y espera nuestra decisión. 2 semanas después, llegó la notificación. Aprobé. Una reducción de 4 puntos en la nota de admisión. Con mis notas, podría haber entrado incluso sin ella, pero esa carta significaba que mi plaza en esa universidad estaba asegurada. No había forma de que algo saliera mal. Hice una foto de la notificación y se la envié a mi madre. 3 segundos después, llamó, sollozando tan fuerte que apenas podía hablar. Cariño, lo sabía. Sabía que podías hacerlo. Mamá, deja de llorar. Estoy feliz. Sorbió con fuerza. Mañana te haré costillas, ¿vale? Costillas a la barbacoa, tus favoritas. Colgué y me senté en mi asiento de la última fila, viendo el cielo del atardecer pintar la mitad de la ventana de naranja y rosa. ¿Qué estaba haciendo en este mismo momento en mi vida pasada? Ayudando a Marcos a hacer las maletas. Dijo que no iba a hacer la selectividad, que se iba al sur a buscarse la vida. Cancelé mi matrícula sin pensarlo y me fui con él.
Y Laura, casualmente, también vino. Los tres metidos en un autobús hacia el sur. Pensé que era una aventura. Juventud. El comienzo de nuestra historia de amor. Resultó ser el comienzo de una pesadilla. Tracé la foto de la notificación de admisión en mi móvil, y la comisura de mi boca se curvó un poco. En esta vida, tú no decides. Pero la noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. La noticia de mi admisión anticipada corrió por todo el curso al día siguiente. La dirección colgó un anuncio de honor en el tablón de anuncios. Hacía 3 años que ningún estudiante de nuestro instituto entraba en el programa de admisión anticipada de esa universidad. Me convertí en la niña de oro de la que todos hablaban. Caminando por el pasillo, estudiantes de cursos inferiores que ni siquiera conocía señalaban y susurraban: «Esa es Sofía, la que quedó primera de la provincia». Era molesto, pero lo aguanté. Quedaban 30 días para la selectividad. No había tiempo para distracciones. Lo que realmente cambió las cosas fue un sábado por la tarde. Estaba estudiando en la biblioteca del instituto cuando apareció Laura. Abrió las puertas de la biblioteca de par en par. Se acercó y se sentó frente a mí. Ya no había sonrisa dulce. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras, los labios agrietados, como si no hubiera dormido en días. Sofía. Su voz era áspera. No levanté la vista. Sofía, he venido a disculparme. Eso hizo que mi lápiz se detuviera. La miré. Tenía lágrimas en los ojos, la nariz rosada, como si estuviera a punto de llorar. Lo del grupo de chat. Me equivoqué. Estaba celosa de ti. Miró su regazo, retorciendo el puño de su manga entre los dedos. Te volviste tan buena tan rápido. No pude soportarlo. Siempre tuve mejores notas que tú de pequeñas, y de repente estás muy por delante de mí. No pude con ello. Sollozó. Lo siento. Sonaba sincero, al menos. Parecía sincero. La antigua Sofía se habría ablandado. Habría dicho: «Está bien, lo entiendo, y volveríamos a ser amigas. Justo hasta la siguiente vez que me apuñalara por la espalda». Pero yo no era la antigua Sofía. Laura. Cerré mi libro y la miré directamente a los ojos. «Acepto tus disculpas». Levantó la cabeza de golpe. La sorpresa brilló en sus ojos. Pero hice una pausa. Aceptarlas no significa que te perdone, y definitivamente no significa que volvamos a ser amigas. La sorpresa se hizo añicos. Sofía. Estaba celosa. Y no te culpo por sentirte así. Hablé lento y claro. Pero elegir difundir rumores y difamarme a mis espaldas, eso es un problema de carácter. ¿Tienes idea de lo que esos rumores podrían haber hecho si la oficina de admisiones los hubiera visto? Laura se puso pálida. Yo no pensé en eso. Claro, nunca piensas en nada más que en cómo te sientes. Me levanté, metiendo mis libros en la mochila. Preocúpate de ti misma. Sofía. Se levantó y me bloqueó el paso. Su voz temblaba. Crecimos juntas. ¿No puedes simplemente? ¿Crecimos juntas? La miré y una risita fría se me escapó. Tan fría que casi me sorprendió a mí misma. Laura, crecimos juntas y sabes exactamente lo que hiciste. No finjas que no lo sabes. Sus pupilas se contrajeron. No voy a remover el pasado, dije, apartando la vista. Tú vive tu vida, yo viviré la mía. No vuelvas a buscarme. La rodeé, empujé las puertas de la biblioteca y salí. Detrás de mí, oí una silla arrastrarse y luego unos pasos apresurados. Sofía, ¿qué sabes? La puerta se cerró de golpe, cortando su voz. ¿Qué sé? Sé que tú y Marcos estabais juntos desde el instituto. Sé que te acercaste a mí a propósito para usarme como herramienta, como escudo, como un cajero automático andante. Sé que me estafaste todos mis ahorros con una inversión falsa y luego te repartiste el dinero con Marcos. Lo sé todo. Pero en esta vida no necesito echártelo en cara, porque en esta vida ya no puedes hacerme daño. Voy a seguir mi propio camino y aplastar cada una de tus ilusiones por el camino. La selectividad llegó el 7 de junio. Un calor sofocante. Las cigarras cantaban tan fuerte que dolían los oídos. El centro de examen estaba abarrotado.
Los padres esperaban alrededor con botellas de agua y abanicos, sus rostros tensos por la ansiedad. Mi madre también estaba allí. Me dio 2 chocolatinas y una botella de agua helada. No te estreses, cariño. Hazlo lo mejor que puedas. No estoy estresada. Y lo decía en serio. Esta vida era una segunda oportunidad. ¿De qué había que estresarse? 2 días de exámenes se me hicieron eternos, como sueños rápidos. Me senté en esa sala de examen, resolviendo un problema tras otro. El rasgueo de mi lápiz en la hoja de respuestas se sentía como una especie de ritual. Cada pregunta que rellenaba me alejaba un paso más de esa chica que murió sola en un piso de alquiler. Cuando salí después del último examen de inglés, el sol ya estaba bajo en el cielo. Una pancarta junto a la puerta del instituto decía: «Buena suerte». Algunos chicos rompían sus hojas de repaso. Las páginas volaban por todas partes. Me quedé entre la multitud y respiré hondo. Se había acabado. Las notas salieron el 25 de junio. La página web se activó a medianoche. Mi madre y yo nos agolpamos alrededor del ordenador. A ella le temblaban las manos más que a mí. Escribió mal el captcha 3 veces. En esos pocos segundos, mientras la página cargaba, el corazón me dio un vuelco, no de nervios, de solemnidad. Cuando aparecieron los números, mi madre gritó tan fuerte que pensé que el techo se vendría abajo. Nota total, 13, 8 sobre 14, segunda de toda la comunidad autónoma. Un 10 perfecto en física, un 9, 8 en matemáticas. Mi madre me abrazó y sollozó, mocos y lágrimas por todo mi hombro. Yo no lloré. Solo miré los números en la pantalla durante mucho, mucho tiempo. Oye, mi yo del pasado, ¿ves esto? Nos lo hemos ganado. Al día siguiente, todo explotó. El instituto lo publicó en su página web. Mis profesores lo publicaban por todas partes. El periódico local llamó para una entrevista. El señor Garrido me llamó. Se reía tan fuerte que apenas podía hablar. Sofía, sabía que lo tenías dentro. Segunda de la comunidad. Un 10 perfecto en física. Has puesto a todo nuestro bachillerato de ciencias en el mapa. Gracias, señor Garrido. De nada. Invítame a cenar cuando empieces las clases. Sí. Colgué y me senté en mi escritorio, mirando la imagen de vista previa de la carta de aceptación de la universidad. Pronto estaría en mi buzón. Real. Mía. Y puntualmente, aparecieron 3 días después de que salieran las notas. Recibí un mensaje de Marcos. Hacía una eternidad que no me escribía, no desde que lo rechacé esa noche. Pero hoy había vuelto. Sofía, enhorabuena, segunda de la comunidad. Es increíble. Luego otro. Quiero verte. Hay cosas que necesito decirte en persona. ¿Puedes darme una oportunidad? Miré la pantalla durante 5 segundos. Luego bloqueé el móvil y lo empujé a la esquina más alejada del escritorio. Sin respuesta, sin reunión, sin necesidad. Pero Marcos Reyes siempre había sido una cosa. No se rendía fácilmente con lo que quería, no porque lo valorara, sino porque odiaba perder. Odiaba que algo que siempre había tenido al alcance de la mano estuviera ahora en un lugar al que nunca podría llegar. Al 4.º día, apareció justo delante de mi portal. Estaba bajando la basura cuando lo vi. Estaba de pie junto a los macizos de flores de la entrada, camiseta blanca y vaqueros. Sostenía un ramo de paniculatas. Mi flor favorita. Solía serlo. Sofía. Me vio y se acercó rápido. No contestabas, así que he tenido que venir a buscarte. Me quedé allí, sosteniendo la bolsa de basura. No me moví. Esto es para ti. Enhorabuena. Extendió el ramo. Miré las paniculatas. Recordé que en mi vida anterior nunca me había comprado flores por mi cumpleaños, ni siquiera un clavel barato. Pero para el cumpleaños de Laura, había ahorrado toda la paga de un mes para comprarle 99 rosas rojas. Me enteré porque me había pedido 300 euros prestados ese mes. Dijo que era para las tazas de la clase. Sí, claro. No, gracias. Lo rodeé y tiré la basura al contenedor. Sofía. Marcos. Me limpié las manos y me giré para encararlo. ¿Qué es lo que quieres? Parpadeó. Luego esbozó una pequeña sonrisa amarga. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Perdón por ignorarte.
Perdón por no valorarte cuando te tenía. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo las palabras. Sofía, estos últimos meses sin que me hablaras, me he dado cuenta de lo mucho que significabas para mí. Me miró directamente a los ojos, totalmente serio. Me gustas. Siempre me has gustado. El aire se quedó en silencio durante 2 segundos. Alguien en el piso de arriba estaba cocinando. El extractor de humo zumbaba en la distancia. Unos niños gritaban y se perseguían. Miré su cara. Esa cara en la que solía pensar despierta por las noches. Ahora mismo, en el dorado atardecer de junio, parecía tan sincero. Los ojos enrojecidos, la nuez subiendo y bajando, como si estuviera desnudando su alma. Si yo fuera la antigua Sofía, si fuera la Sofía de hace unos meses, el corazón se me habría parado. Habría llorado. Habría corrido a sus brazos. Pero ya no era esa chica. Marcos. Mi voz era tranquila. ¿Qué te gusta de mí? Te he preguntado. ¿Qué te gusta de mí? Abrió la boca, claramente sorprendido. Dudó un segundo. Me gusta que eres dulce y amable, y que siempre has estado ahí para mí. Levanté una mano. Dulce, amable, siempre ahí para mí. Repetí las palabras, lenta y cortante. Traducción. Obediente. Fácil de engañar. Alguien que se desvive por ti. Su rostro se puso blanco. Sofía, eso no es lo que... Entonces dime otra cosa. Lo desafié con la mirada. Aparte del hecho de que era buena contigo, ¿qué más te gusta? Mis notas, mi personalidad, mis aficiones. ¿Sabes cuál es mi libro favorito? ¿Qué comida odio? ¿Qué quiero hacer realmente con mi vida? Silencio. No podía responder porque nunca le había importado lo suficiente como para preguntar. 8 años, y lo único que le había importado era si lo dejaría todo por él, si lo pondría a él primero. ¿Ves? Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. No te gusto. Simplemente estás acostumbrado a mí, acostumbrado a tener a alguien orbitando a tu alrededor. Ahora que ese alguien ha dejado de orbitar, estás entrando en pánico. Las pupilas de Marcos se dilataron. No de ira, esta vez no, algo más profundo, miedo. El miedo a ser visto por completo. No lo acepto. Dije, coge tus flores y vete. Me giré hacia la entrada del edificio. Sofía. Su voz se quebró detrás de mí. Desesperada, como nunca la había oído antes. ¿No puedes darme una oportunidad? Puedo cambiar. No. Empujé la puerta del portal. Adiós, Marcos. La puerta se cerró detrás de mí, y oí el ramo caer al suelo. Pequeños pétalos blancos de paniculata esparcidos por todas partes. No miré atrás. Subí las escaleras. Entré en el piso. Cerré la puerta con llave. Me quedé en la entrada y respiré hondo 3 veces. El corazón, firme, sin ablandarme, sin dudar. Ni un solo atisbo de arrepentimiento. Fue como cortar una vena muerta. El dolor ya había desaparecido. Solo quedaba la curación. Entré en mi habitación y abrí el portátil. En la pantalla había una visita virtual del campus de la universidad. La biblioteca. Los edificios de laboratorios. El vestíbulo de la Facultad de Físicas. Ahí es donde iba a ir ahora. La carta de aceptación llegó a mediados de julio. El cartero de correos llamó al timbre 3 veces. Mi madre corrió más rápido que yo. La cogió y la abrió de un tirón. Sus manos temblaban como locas. Cuando sacó el sobre rojo y dorado, se echó a llorar de nuevo. La cogí y miré mi nombre, mi facultad, mi número de estudiante, todo impreso allí. Facultad de Ciencias Físicas. Grado en Física. Real. Mío. Dejé la carta en mi escritorio y le hice una foto. No la publiqué en ningún sitio. No se la enseñé a nadie. Solo la miré durante mucho tiempo. Luego la guardé y empecé con mis cursos preuniversitarios. El verano pasó volando. Corría todas las mañanas. Estudiaba física universitaria por mi cuenta. Leía artículos de investigación en inglés. Estaba recuperando todo lo que me había perdido en el instituto. Un día a la vez. Una vez, en la cena, mi madre mencionó de pasada. ¿Sabes? La señora Reyes de al lado dijo que su hijo no entró en ninguna universidad.
Está repitiendo segundo. Mis palillos se detuvieron medio segundo. ¿Marcos no entró en la universidad? Pensaba que iba a saltarse la selectividad e irse al oeste a buscarse la vida. Mi madre resopló. Cambió de opinión en el último minuto. Se apuntó de todas formas. Sacó un 3 y pico. No le daba para nada bueno. Su madre ha estado tan estresada que le han salido canas. Un 3 y pico. La misma nota que había sacado en mi vida anterior. Pero entonces, realmente se había saltado el examen porque yo me había ido con él. Los dos a la deriva, sin títulos, sobreviviendo a duras penas. En esta vida no se fue. Probablemente porque sin mí para seguirlo ciegamente, no tuvo las agallas para ir solo. Esperó demasiado. Hizo el examen en el último minuto, y ya era tarde. Y esa chica, Laura, continuó mi madre. Oí que tampoco le fue muy bien. Se quedó a unas 2 décimas de la nota de corte para las buenas. Acabó en alguna universidad regional. Mastiqué mi comida. Sin ningún sentimiento en particular. Ni alegría, ni pena. Sus vidas son sus propias decisiones. Ya no es mi problema. Mamá, basta de hablar de ellos. Dejé los palillos. Mañana quiero ir a Madrid. A ver el campus antes de tiempo. Claro. Iré contigo. No, puedo sola. Dudó. Luego asintió. De acuerdo. Ya eres toda una mujer. Ya no tengo que preocuparme por ti. Sus ojos se humedecieron un poco al decirlo. Me acerqué y le di una palmadita en la mano. No dejaré que te preocupes por mí nunca más. Lo dije por ella, y lo dije por la chica que solía ser, que nunca llegó a escuchar esas palabras. 1 de septiembre, día de mudanza. Arrastré mi maleta por el campus en medio del ajetreo de los novatos. Multitudes por todas partes. Padres, estudiantes, voluntarios de orientación, todo un hervidero. Pancartas de bienvenida se extendían a lo largo del paseo principal. La matrícula de la Facultad de Físicas estaba en el lado oeste del edificio principal. Estaba haciendo cola cuando el chico de delante se giró. Oye, tú también eres de físicas, ¿no? Alto, gafas de montura negra, ojos que se arrugaban al sonreír, 2 dientes frontales perfectos. Sí, Hugo, grado en físicas. Tú eres Sofía Álvarez, mismo grado. Supongo que seremos compañeros entonces. Sonrió y me tendió la mano. Encantado de conocerte. Tengo ganas de empezar. Le estreché la mano. Su palma era seca y cálida. Un apretón firme, pero no demasiado fuerte. No demasiado ansioso. No frío. Justo la cantidad adecuada de distancia. Después de la matrícula, insistió en llevarme una de las maletas a la residencia. Mi edificio está justo al lado. No es ninguna molestia. Le di las gracias, y él le restó importancia con un gesto y se fue. Un buen chico, agradable. Durante la primera semana de bienvenida y eventos de orientación, me encontré con Hugo varias veces más. Realmente era fácil estar con él. Sin conversaciones forzadas, sin flirteos incómodos. Nunca me hizo sentir presionada. Pero si necesitabas ayuda, siempre estaba ahí. El primer día de física universitaria, el profesor lanzó una pregunta abierta para debatir. Nadie se atrevió a hablar. Hugo me miró y susurró. Deberías salir tú primero. Lo miré. He visto tus apuntes antes, dijo. Tu enfoque es más limpio que el mío. Me levanté y respondí. El profesor asintió y me hizo 2 preguntas más, que también respondí correctamente. Cuando me senté, Hugo me levantó el pulgar discretamente, sin grandes alardes. Sin presumir, sin intentar atribuirse el mérito, sin usarlo como excusa para acercarse más. Simplemente, agradable. La universidad no se parecía en nada al instituto. Nadie me miraba como si fuera un prodigio por ser la segunda de la comunidad. Aquí los genios estaban por todas partes. Yo era solo una de las docenas de nuevos estudiantes de físicas empezando de cero. Y eso era exactamente lo que quería. Un borrón y cuenta nueva. Pura competición. Solo importa el talento. Sin cargas. Me lancé de cabeza. Al final del primer semestre, era la primera de mi carrera y obtuve la beca nacional al mérito. También me uní al grupo de investigación de un profesor. Investigación de grado en óptica cuántica. Estaba ocupada,
demasiado ocupada para pensar en otra cosa. El tiempo voló como si alguien le hubiera dado al avance rápido. Terminó el primer año. Empezó el segundo. Mi vida se había desviado por completo de todo lo del instituto. De vez en cuando me llegaban noticias de Marcos y Laura a través de mi madre. Marcos repitió segundo. Entró en una universidad de mala muerte en el sur. Oí que Laura y Marcos rompieron, discutieron por dinero. Aparentemente. Yo escuchaba, asentía un poco y volvía a mis apuntes. No me importaba. De verdad que no me importaba. En mi vida anterior, había atado toda mi existencia a esos dos. Y acabé muriendo sola en un piso de alquiler en una ciudad extraña, sin nadie a mi lado. En esta vida, tengo toda mi vida en mis propias manos. Firme, con la cabeza clara. Y vale la pena. En el segundo semestre de segundo, ocurrió algo inesperado. Estuve en el laboratorio hasta las 10 de la noche. Cuando salí, estaba lloviznando. No tenía paraguas. De pie, en la entrada del edificio de físicas, debatiendo si debería echar a correr, un paraguas negro se abrió sobre mi cabeza. Imaginé que no tendrías. Hugo estaba a mi lado, su sudadera colgada de un hombro, la mano en el mango del paraguas. ¿Qué haces todavía en el campus? Acabo de terminar una reunión de grupo. Te vi aquí de pie al pasar. Lo sabía. Inclinó el paraguas para que me cubriera más. Vamos, te acompaño. Me pilla de camino. La lluvia repiqueteaba suavemente en el paraguas. Caminamos uno al lado del otro bajo las farolas. Nuestras sombras se alargaban, acercándose y separándose. Sofía, habló de repente. Sí, te estás esforzando demasiado últimamente. Pareces cansada. Estoy bien. Es solo que no consigo que los datos del experimento cuadren. Lo he repetido 3 veces. ¿Cuál es el proyecto? Se lo expliqué brevemente. Pensó por un segundo. ¿Has probado a recalibrar los parámetros? Me pasó algo parecido al alinear la trayectoria óptica el mes que viene. Mañana lo intentaré. ¿Necesitas ayuda? Solo tienes que pedirla. Vale. Llegamos a mi residencia. Me entregó el paraguas. Devuélvemelo mañana. ¿Y tú cómo vas a volver? La residencia de chicos está justo al lado. Es una carrera rápida. Sonrió, se quitó las gafas y limpió el vaho en su camiseta. Venga, sube y descansa. Se dio la vuelta y se fue corriendo bajo la lluvia, cubriéndose la cabeza con la sudadera, con pasos ligeros. Me quedé en la entrada viéndolo desaparecer a la vuelta de la esquina. Agarré el mango del paraguas. Todavía estaba caliente de su mano. El corazón me dio un vuelco, solo medio latido. Respiré hondo. No es un flechazo, me dije a mí misma. Es solo que ha pasado mucho tiempo desde que alguien fue amable conmigo así. Amable sin querer nada a cambio. Simplemente, natural. Marcos me había sujetado el paraguas antes. Pero entonces su otra mano estaba escribiendo a Laura bajo la chaqueta. Esto era diferente. Completamente diferente. Después de ese día, Hugo y yo empezamos a encontrarnos más a menudo, no a propósito. Simplemente ocurría. Nuestros proyectos de investigación coincidían, así que pasábamos mucho tiempo juntos en el laboratorio, debatiendo problemas, procesando datos, revisando los borradores del otro. Académicamente, éramos compañeros de igual a igual. Él nunca me lo ponía fácil por ser una chica. Si me equivocaba en un desarrollo, me lo decía directamente. Igualitario y serio. Lo mismo por mi parte. Una vez discutimos durante media hora sobre el desarrollo de una fórmula. Él golpeó la mesa con la mano y dijo: «Espera, déjame recalcular». Cuando se dio cuenta de que estaba equivocado, se dio de inmediato. «Val, me has pillado. Tienes razón. Sin ego herido, sin tonterías machistas. Solo una discusión académica pura. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal». Me gustaba eso. Limpio, igualitario, respetuoso. Pero tenía la sensación de que Hugo quería algo más que una compañera de laboratorio. Cerca del final de segundo año, el grupo del laboratorio salió a cenar. Todos se dispersaron después, y él caminó a mi lado. De la nada, dijo: «Sofía, ¿qué haces este verano?» «Me quedo en el campus para investigar».
El profesor me ha dado un nuevo proyecto. Yo también. Se detuvo y se giró hacia mí. La luz de la calle se reflejaba en sus ojos detrás de las gafas. Entonces, cuando tengas tiempo, ¿quieres ir a cenar alguna vez? Fuera de la cafetería. Yo también me detuve. Las puntas de sus orejas estaban rosadas. Un tono débil, fácil de pasar por alto, pero lo vi. Hugo. Inteligente, amable, de buena familia, guapo. Siempre me había tratado con respeto primero, desde el primer día. Era una buena persona. Sabía que era una buena persona, pero estuve callada mucho tiempo. Hugo, dije finalmente. Sí, no estoy buscando salir con nadie ahora mismo. Su expresión apenas cambió. Solo un mínimo aplanamiento de su sonrisa. Entendido. Su voz era firme. No te preocupes. Tenía que preguntar. Pero la invitación a cenar sigue en pie. Los amigos cenan juntos, ¿no? Lo miré. Sonrió. Abierto y honesto. Sí, dije. Amigos. Genial. Me dio un golpecito ligero en el hombro. Rápido, suave. Solo una cosa de amigos. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la residencia de chicos. A pocos pasos de distancia. Gritó por encima del hombro. Envíame ese artículo cuando termines de leerlo la semana que viene. Te revisaré el formato de las referencias. Entendido. Su espalda desapareció en la oscuridad. Me quedé allí. El cálido viento de la noche de verano soplaba, trayendo el ligero olor a gardenia de algún lugar. No era el perfume empalagoso que solía usar Laura. Eran flores de verdad. Suaves, discretas, sin aristas. Respiré hondo y me di la vuelta para entrar. Durante las vacaciones de verano, Hugo y yo cenamos mucho. El restaurante de fuera del campus, la cafetería frente al edificio de físicas, la furgoneta de barbacoa un poco más lejos. Él siempre pagaba. Yo ofrecía pagar mi parte, y él le restaba importancia. Me corregiste la gramática de mi artículo. Esto es mi agradecimiento. La próxima la pago yo entonces. Trato hecho. Te tomo la palabra. Nunca presionó. Dijo amigos, y se comportó como un amigo, sin coqueteos, sin presión. Nunca me hizo sentir incómoda, pero no era ciega. La forma en que me miraba era diferente a cómo miraba a los demás, más concentrado, más suave, como si estuviera mirando un problema que realmente quería resolver, pero sin querer precipitarse. Primera semana de tercero. Mi primer artículo académico fue aceptado en una de las principales revistas de física. Mi tutor lo anunció en la reunión de grupo, y toda la sala aplaudió. Hugo estaba sentado frente a mí. Aplaudía más fuerte que nadie. Sonreía como si la aceptación fuera suya. Después de la reunión, me alcanzó en el pasillo. Sofía. Sí, enhorabuena. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Un marcapáginas de metal plateado. Grabado con una frase, ad astra per aspera. A través de las dificultades, hacia las estrellas. No es nada del otro mundo, dijo, entregándomelo. Simplemente sentí que esa frase estaba hecha para ti. Lo sostuve, pasando el dedo por el grabado. Sentí los dedos cálidos. En ese momento, me di cuenta de algo con total claridad. No es que no sintiera nada por él, simplemente tenía miedo. Me habían hecho tanto daño la última vez. Esa sensación de entregarle a alguien todo tu corazón, y que simplemente lo dejen caer al suelo y lo pisen. No quería volver a sentir eso nunca más, pero Hugo no era Marcos. Había pasado 2 años demostrándolo, no con palabras bonitas, sino con acciones. El paraguas bajo la lluvia, admitir que se había equivocado después de una discusión, no cruzar nunca una línea, y ahora mismo, este pequeño y discreto marcapáginas. Hugo, agarré la caja con fuerza y lo miré. Sí. Esa cena de la que hablaste, ¿sigue en pie? Se quedó helado por un segundo. Luego, sus ojos se iluminaron. No una gran sorpresa explosiva, sino lenta y constante. Como el amanecer rompiendo en el horizonte. Siempre, dijo, siempre en pie. En el segundo semestre de tercero, Hugo y yo empezamos a salir. Sin grandes declaraciones. Sin 99 rosas. Sin discursos de pedida de mano de rodillas. Solo una tarde de fin de semana normal, paseando por el pequeño parque detrás del campus. Dijo,
Sofía, ¿puedo cogerte la mano? Puse mi mano en la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Su palma estaba un poco sudorosa. Lo miré de reojo. Él miraba al frente, las orejas de un rojo brillante, pero la comisura de su boca se contraía hacia arriba, como si intentara no sonreír demasiado. Yo también sonreí. No se parecía en nada a mi vida anterior. Cuando estaba con Marcos, si es que a eso se le podía llamar estar juntos, siempre estaba persiguiendo, esperando, complaciendo, siempre ansiosa. Con Hugo es seguro, sin adivinar lo que piensa, sin analizar en exceso cada palabra y cada mirada, porque me lo dice directamente. Sinceramente, el laboratorio ha sido duro hoy. Estoy un poco frustrado. Te he echado de menos. Pasaré a verte más tarde. Tu método para ese problema era más limpio que el del profesor, de verdad. La forma en que demuestra que le importo no es con palabras dulces, es respetándome como persona completa. Le importan las fechas de entrega de mis artículos, pero le importa más si estoy comiendo bien. Respeta mi espacio. Nunca exige saber dónde estás o con quién estás. Una vez pasé 3 noches seguidas en vela en el laboratorio. No me bombardeó a mensajes diciéndome que volviera a casa, pero la tercera noche, cuando llegué a mi residencia, había una bolsa con gachas de avena todavía calientes y 2 huevos duros junto a la puerta, con una nota debajo. Come antes de dormir. Buena suerte mañana. H. Me quedé en el pasillo sosteniendo esa bolsa y se me hizo un nudo en la garganta. No de tristeza, de que por fin me trataran como merecía. En 4º año, entré en el programa de doctorado directo, misma universidad, mismo campo. El tutor era uno de los principales nombres en óptica cuántica del país. Hugo también entró. Seguimos siendo compañeros de laboratorio, compañeros de clase, compañeros de vida. Todo iba exactamente como debía. Y entonces, justo cuando pensaba que esa gente de mi pasado se había ido para siempre, volvieron. Fue un fin de semana durante la temporada de graduación, en 4º año. Hugo y yo estábamos en un centro comercial del centro, comiendo hot pot. El vapor se arremolinaba entre nosotros y él estaba echando lonchas de ternera en el caldo para mí. ¿Poco hecha o muy hecha? Muy hecha. Contó unos segundos exactos, luego las sacó y las puso en mi cuenco. Fue entonces cuando una voz vino de la mesa de al lado. Sofía. Me giré. Laura estaba de pie en el pasillo, sosteniendo bolsas de la compra. Llevaba una gruesa capa de maquillaje. No podía ocultar las ojeras y las líneas alrededor de su boca. Estaba mucho más delgada que en el instituto. Los pómulos afilados, lo que le daba un aspecto amargado y desgastado. «Eres tú». Se acercó. Sus ojos recorrieron mi cara rápidamente. Luego se posaron en Hugo y se quedaron helados. Hugo la miró. Asintió educadamente. Y luego se volvió hacia mí. ¿Amiga tuya? No, dije. La cara de Laura se tensó. Sofía. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su voz era seca. Miraba de mí a Hugo. Parece que te va muy bien. Y este es mi novio. Hugo me miró de nuevo. Dejó los palillos. Y le dedicó a Laura una sonrisa educada. Luego me pasó un brazo por los hombros, fácil y natural. Laura se quedó mirando su mano como si no pudiera apartar la vista. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, como si se estuviera atragantando con algo que no podía tragar. «Oye, Sofía, ¿puedo agregarte en Instagram? Hace una eternidad. Estaría bien ponernos al día». «No», dije, cogiendo una loncha de ternera con mis palillos. «No tenemos nada de qué ponernos al día», contundente. Laura se puso pálida. Abrió y cerró la boca como si no supiera qué decir. Finalmente, forzó una sonrisa. «De acuerdo. Bueno, quizás más tarde». Se dio la vuelta y se marchó. Rápido. Sus bolsas de la compra golpeaban los bordes de las mesas mientras se iba. No miró atrás. Hugo esperó a que se fuera antes de preguntar. ¿Del instituto? Más o menos. Mala historia. No insistió. Simplemente acercó mi salsa. La ternera está lista. Cómela mientras está crujiente. Cogí un trozo, lo mojé y le di un bocado. Crujiente, sabroso, lleno de sabor.
Cuando morí en mi vida anterior, lo último que probé fue el polvo amargo de una pastilla. Ahora estoy sentada en un restaurante de hot pot humeante, frente a alguien que realmente se preocupa por mí. Eso es suficiente. Pero la aparición de Laura fue como una señal. 3 días después, Marcos contactó. No por mensaje, lo borré hace años. Una llamada de un número que no reconocí. Estaba en la biblioteca leyendo artículos cuando mi móvil se iluminó. Número desconocido. Respondí. Silencio al otro lado durante 2 segundos. Luego, una voz familiar, más grave que en el instituto. Sofía, soy yo, Marcos. No dije nada. Laura dijo que se encontró contigo el otro día. Dijo que te va muy bien. Su voz era áspera, como si tuviera cristales rotos en la garganta. Solo quería llamar, oír tu voz. Mis dedos descansaban sobre la mesa, fríos en las puntas. No asustados, no ablandándose. Simplemente una fría molestia. ¿Qué quieres? Dije. Nada. Solo quería saber. Se quedó callado un buen rato. Sofía, ¿todavía me odias? Esa pregunta, la antigua, yo habría llorado. Habría gritado y preguntado por qué. ¿Por qué mintió? ¿Por qué fue tan cruel? Pero ahora, simplemente me pareció gracioso. Marcos, dije, odiarte significaría que todavía me importas. Aspiró aire al otro lado. Y no es así. Colgué. Bloqueé el número. Dejé el móvil. La mano firme, sin sentimientos extra. Como borrar un archivo antiguo. Vaciar la papelera. Hecho. En el segundo año del programa de doctorado, Hugo y yo coescribimos un artículo que se publicó en una importante revista internacional. Nuestro tutor dijo en la reunión de grupo, «Este es el mejor trabajo que ha producido este grupo en 5 años». Esa noche, Hugo me llevó al restaurante japonés más bonito cerca del campus para celebrarlo. Levantó su vaso, té helado sin azúcar porque sabía que yo no bebía. Choqué mi vaso contra el suyo. Sofía dejó su vaso y me miró. ¿Sí? Hay algo que quiero decirte. Estaba serio. No serio de nervioso, sino serio de seguro. Como si lo hubiera pensado durante mucho tiempo. Adelante. Quiero casarme contigo. Mis palillos resbalaron un poco. No ahora mismo. Se apresuró a añadir. Quiero decir, después de que nos graduemos, después de defender nuestras tesis. Quiero casarme contigo. Me miró directamente a los ojos, cada palabra lenta y segura. ¿Quieres? El restaurante estaba tranquilo. Solo el suave murmullo de la mesa de al lado y la música de fondo. Miré al hombre que tenía enfrente. Sus ojos detrás de las gafas. Limpios, cálidos, firmes. Desde el primer día de la universidad, cuando llevó mi maleta. 4 años. 4 años. Y ni una sola vez me había fallado. Ni una. Me costó toda mi vida anterior aprender una verdad. El amor no es dar todo lo que tienes y arrastrarte por el fango. Son 2 personas de pie, una al lado de la otra. Iguales. Apoyándose mutuamente. Hugo me dio eso. Sí, dije. Su boca se apretó por un segundo. Luego, toda su cara se iluminó, como un fuego artificial que había estado conteniendo y que finalmente explotó. Has dicho que sí. Extendió la mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. Su palma, cálida. No te eches atrás. No me echaré atrás. Sonrió, sus ojos brillando, tan brillantes como cualquier cosa. Yo también sonreí. En ese momento, todo el dolor, la pena, la soledad, el frío de mi vida pasada, todo se quemó en esa sonrisa. No porque él me salvara, sino porque me salvé a mí misma primero. Y eso fue lo que me permitió encontrarlo. El día que nos graduamos con nuestros doctorados, obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, sin una gran boda. Solo nosotros 2, con ropa normal, en el registro civil, salimos a la brillante luz del sol. Él sostenía el pequeño certificado de matrimonio rojo. Lo giraba de un lado a otro a la luz, como un niño con un juguete nuevo. Sofía, dijo. Sí, espera, señora Brooks. Puse los ojos en blanco. Se rió tan fuerte que sus hombros temblaron. Guardó la licencia en su bolsillo y me cogió la mano.
Caminamos uno al lado del otro bajo los sicomoros fuera del juzgado. El viento de principios de verano susurraba entre las hojas. La luz del sol moteada por todo el suelo. La vida continuó así. Me uní a un instituto de investigación. Seguí trabajando en óptica cuántica. Hugo aceptó un puesto de profesor en otra universidad de la misma ciudad. Tranquila, plena, estable. Todas las mañanas se va antes que yo y me deja un vaso de leche en la mesa, a la temperatura justa. Cada noche, quien llega primero a casa hace la cena. Los fines de semana salimos a correr juntos. Vamos a la compra juntos. Nos acurrucamos en el sofá cada uno leyendo sus propios artículos, sin un gran romance. Pero cada día se siente sólido. 3 años después de la graduación, llegó un paquete al instituto. Lo abrí. Un libro. La portada decía, Avances en óptica cuántica. Mi nombre estaba allí mismo, en la lista de autores. La monografía académica que había coescrito, oficialmente publicada. Pasé el dedo por las letras doradas en relieve de la cubierta. Sentada en mi despacho, en silencio durante mucho tiempo. Recordé aquella sala de estudio vespertina cuando tenía 17 años. Las luces fluorescentes zumbando. Mi cabeza sobre el pupitre frío. Pensé en esa chica que murió enferma y sola en un piso de alquiler. Que nunca tuvo un libro con su nombre. Que nunca dejó ninguna prueba de que había estado aquí. Ahora mi nombre está impreso en un libro. Estará en bibliotecas. Será citado por estudiantes después de mí. Estuve aquí. Estoy viva. Mi móvil vibró. Un mensaje de Hugo. He visto tu libro. La editorial envió una copia a mi despacho. Orgulloso de ti. ¿Qué quieres para cenar? Cocino yo. Miré la palabra orgulloso durante mucho tiempo. Luego respondí, costillas a la barbacoa. ¿Entendido, señora Brooks? Dejé el móvil y puse el libro de pie en mi escritorio. Fuera, el atardecer de otoño pintaba el cielo con vetas de un suave naranja. Oye, mi yo del pasado, ¿ves esto? No desperdicié la segunda vida. Me convertí en todo lo que nunca te atreviste a soñar. No por un hombre, no por odio, no para demostrarle nada a nadie, porque siempre lo valí. ¿Y qué pasó con esos dos? No me importa, de verdad. Pero mi madre todavía lo menciona de vez en cuando. Marcos y Laura volvieron a estar juntos. Aparentemente tuvieron un hijo. Discuten todo el tiempo. Laura tiene mal genio. Y Marcos no puede mantener un trabajo. Va de un lado para otro como loco. Pelé una mandarina y le di un gajo al gato acurrucado en mi regazo. ¿Ni siquiera tienes curiosidad? Mi madre se inclinó. No, de verdad, hija. Mamá. Dejé la mandarina y la miré. Pase lo que pase con ellos, no es asunto mío. Mi vida es buena ahora mismo. Eso es todo lo que importa. Mi madre me miró y algo en su cara se suavizó. No preocupación, no insistencia, solo alivio. Sí, sonrió, dándome una palmadita en la mano. Eso es todo lo que importa. Mi niña es feliz. Fuera, el cálido sol de invierno entraba por la ventana. El poto del balcón estaba echando hojas nuevas. Oí las llaves de Hugo en la puerta. Había vuelto del trabajo. La puerta se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y el suave susurro de su chaqueta acolchada. «Hola», dijo. «Hola». Se quitó los zapatos y entró. Se inclinó para darme un suave beso en la frente. «Buen día, buen día». «Bien». Se dirigió a la cocina para empezar a enjuagar el arroz. El agua corriendo, el gato saltando de mi regazo para frotarse contra sus tobillos. Me senté en el sofá. Ese libro con mi nombre justo a mi lado. La luz del sol de fuera se desvanecía lentamente, pero las luces de dentro se encendieron, cálidas y doradas. Esta es mi vida, mi segunda oportunidad, toda mía, sin juventud desperdiciada, sin amor malgastado, sin una muerte solitaria lejos de casa. Solo yo, entera, independiente, amada como merezco. Esta vida valió cada segundo.